Pues buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva cita de este ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. Tras acercarnos en el día de ayer a la figura de Rafael del Riego y el final de sus días, hoy llega a esta Casa de la Cultura de nuestro pueblo la figura de una de las consideradas mártires por la libertad contra el absolutismo en nuestro país, Mariana Pineda, del Trienio Liberal a Federico García Lorca. Historia, arte y hagiografía, de 1820 hasta 1927. Nuestro invitado en el día de hoy es José Luis Plaza Chillón. Nace en el preciosísimo pueblo de La Iruela, en Jaén. Podría decirse que de ahí le venga su pasión por la belleza artística. Doctor por la Universidad de Granada en Historia del Arte. Es especialista en la obra de Federico García Lorca y su relación con las artes plásticas. Ha publicado varios libros, aquí tenemos algunos de ellos, relacionados con dicha temática, además de numerosos artículos y obras colectivas. Ha estudiado también la implicación de los pintores en el mundo del figurismo y la escenografía teatral en la España de las vanguardias y actualmente indaga sobre determinados aspectos del arte contemporáneo. Forma parte del grupo de investigación UNESUM 895 de la Universidad, Escuela y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada. Asiduo a numerosos congresos nacionales e internacionales en calidad de ponente, ha sido profesor invitado en distintos másteres y cursos de posgrado en las universidades de Cádiz, Córdoba, Málaga, Madrid y Florianópolis, en Brasil. Ha ejercido la docencia en el programa SIT, School for International Training de Vermont, en Estados Unidos, y desempeña el comisionariado de exposiciones y la crítica de arte. Entre 2006 y 2010 perteneció a la ejecutiva del Comité Español de Historia del Arte, como representante de los profesores de Historia del Arte de secundaria y bachillerato. Ahí es nada. Hoy, José Luis viene a ilustrarnos sobre la joven Mariana Pineda, quien fuera condenada a muerte y ejecutada en Granada el 26 de mayo de 1831 por no querer delatar a sus compañeros liberales que luchaban contra el gobierno absolutista de Fernando VII. Tras su ejecución, Mariana se convertiría en una mártir por la libertad. El jueves 26 de mayo de 1831, una joven de 26 años subió al Caldaso y dirigió su última mirada al público congregado en el Campo del Triunfo de Granada, para contemplar su muerte por garrote vil. Esta joven era Mariana Pineda y fue condenada a morir por un método tan cruel por el hecho de tener en su poder una bandera revolucionaria a medio bordar. De hecho, Mariana era una mujer de firmes convicciones liberales que acogía en su casa a todos aquellos que estaban en desacuerdo con el régimen absolutista impuesto por el rey de España, Fernando VII. Fue una de esas mujeres importantísimas de la primera mitad del siglo XIX en nuestro país, de la que seguro conoceremos también este viernes en la última conferencia de este ciclo a cargo de Alicia Gallego, a partir de las 6 de la tarde y a la que aprovecho también para invitaros a todos y todas. Sin más, os pido un fuerte aplauso para José Luis Plaza Chillón. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver. Me permiten, tengo aquí unas anotaciones, aunque hablaré más. En primer lugar, agradecer a Violeta su invitación al excelentísimo Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, que para mí de verdad es todo un honor y un orgullo estar aquí, porque es uno de los temas que el tema del alzamiento, del trienio liberal, bueno, me ha seducido muchísimo precisamente por la vinculación con Mariana Pineda y mis trabajos primigenios, ¿no?, que empecé allá por el principio de la década de los 90, ¿no?, y hace bastante tiempo, ¿no? Y nada, muy agradecido, también agradecimiento al público, a todas vosotras y vosotros, y sin más dilación vamos a establecer esta visión bastante particular. La obra teatral Mariana Pineda de Federico García Lorca, partimos de ahí para volver a Mariana, después regresar a Lorca y culminar con Mariana Pineda, ¿no? Fue estrenada en el Teatro Goya el 24 de junio del año 1927, ¿no?
por la compañía de la actriz, la compañía catalana de la actriz Margarita Xirgu, ¿no? Que en el futuro, como bien saben, pues fue encargada de subir el telón en las obras dramáticas que escribió el granadino, las de más éxito, Yerma, La zapatera prodigiosa o La casa de Bernarda Alba, entre otras, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando la obra se pone en escena no era del todo desconocida por el público, no solo porque abordaba un tema y un personaje de gran renombre y trascendencia en la España contemporánea, sobre todo del siglo XIX. Yo me atrevería a decir, sin rubor a equivocarme, que retrataría o retrata a la mujer, sin duda más importante de todo el siglo XIX español, un siglo misógino por excelencia, quizás el más misógino de toda la historia, ¿no? Por lo menos de la conocida, sino porque además el escritor y poeta granadino ya se había encargado de ir presentándola a sus amigos, a sus conocidos, a través de múltiples lecturas y comentarios. Algo que, por otra parte, sería habitual en el quehacer creativo del granadino, adelantar sus proyectos literarios en círculos de amistad muy pegadas o a través de alguna que otra conferencia. Su obra, tuvo una dilatada y complicada concepción. De hecho, ni siquiera la versión que se llevó a escena era la definitiva, ¿no? Eso es bastante habitual en Lorca. No solo en lo referente a lo textual, algo que ya digo que no es habitual, o sea, es habitual en Lorca, perdón, sino desde el punto de vista de la puesta en escena, ¿no? Que trataremos por encima aquí. Como es sabido, fue siempre una preocupación social esencial en el dramaturgo andaluz si rastreamos todos sus estrenos teatrales, que por desgracia no fueron muchos por su temprana muerte, ¿no? Pero, sobre todo, en la concepción de la preocupación de concebir una escenografía para él fundamental, acorde con los tiempos y lo que requería la modernidad de aquellos años, hablando de los años 20, los años álgidos de la vanguardia en toda Europa y también en España, ¿no? Y esa responsabilidad cayó nada más y nada menos que en el entonces su íntimo y gran amigo Salvador Dalí, ¿no? Sobre el que nos extenderemos más adelante. En una hermosa carta fechada un 23 de septiembre del año 1923, en la pedanía de Asquerosa, que era como el pueblo, como se llamaba entonces el pueblo, o la pedanía de Valderrubia, ¿no? Que actualmente pertenece a Fuentevaqueros, donde nació Federico, ¿no? Y que, bueno, se le cambió el nombre por su mal sonido, aunque es un nombre de origen árabe, y iba dirigido a su entonces gran amigo, mentor, Melchor Fernández Almagro, que era un periodista bastante importante en la época, que se trasladó a Madrid, y donde ya prefigura de alguna manera el montaje de la obra, ¿no? Digamos que en este pequeño dibujo, ¿no? Coloreado y marcado con cierta ingenuidad, como son los dibujos de esta época de Lorca, ¿no? Donde describe ese ambiente romántico, decimonónico, que quería imprimir a su drama, ¿no? Dicho dibujo no solo resulta todo un hallazgo plástico dentro de la totalidad del corpus gráfico del poeta, que me ha llevado gran parte de mi vida como investigador y académico, ¿no? Y que sugiere una parte importante del momento creativo de su autor. Además de este dibujo, no debe olvidarse otros más que se crearon para este concepto de Mariana Pineda, ¿no? Sobre todo los que veremos más adelante para la publicación de La farsa. Lorca no tuvo mucho interés a lo largo de su vida de publicar teatro, ¿no? Él quería levantarlo, ponerlo en escena, que para eso se escribe el teatro, pero sí la colección La farsa, una editorial de Madrid, publicó la obra en el año 1928, y luego ya hasta el 35, Pepe Bergamín, también amigo José Bergamín, publicó Bodas de sangre, pero sin su consentimiento. No le interesaba, al igual que si le interesaba publicar poesía, teatro no era de su interés. Pero ahora mismo es una joya bibliográfico, aquel que tenga un ejemplar, no solo por lo que significa, sino por lo que vale también a nivel económico, ¿no? Digamos que el romance popular en tres estampas, que es el subtítulo de Mariana Pineda y que más adelante afrontaremos, tiene un significado y un simbolismo. Leo un poquito de la carta que me parece muy significativo, ¿no? Dice Lorca:
debajo del dibujo, que además es muy habitual, que lo sepan, que muchísimas cartas de Lorca a sus amigos o su familia están ilustradas. En fin, es una cuestión bastante habitual. De ahí salen muchos de sus dibujos, ¿no? Marianita, en su casa de Granada, medita si borda o no borda la bandera de la libertad. Por la calle pasa un hombre vendiendo alucema, o sea, lavanda fina de la sierra, y otro naranjas, naranjitas de Almería. Y los árboles recién plantados en la placeta de la Gracia saben ya, por los pájaros, por los pinos del seminario, que un romance trágico y lleno de dolor ha de dormirlos en la noche de plenilunio turquesa de la Vega. Imagínense, es una carta, no es un poema, pero ¿quién lo diría, no? Es un verdadero poema. Este sencillo, aunque por otra parte melancólico dibujo, conservaba en el recuerdo del poeta las majestuosas y viejas casonas palaciegas granadinas, además de los elementos de su propio hogar. Es un año importante para él porque, bueno, más adelante ya diré, en el año 1920 estrena en Madrid, en el Teatro Eslava, El maleficio de la mariposa, su primer gran fracaso, pero en el año 23 yo quería traerlo porque también quiero homenajearlo, porque ha pasado sin pena ni gloria y me da bastante rabia, tratándose de Lorca, un poeta tan universal y tan querido en todo el mundo, ¿no? Y es que en el año 23, contemporáneo a esta carta, ¿no? En su casa ya de Granada, de la acera del Casino, que ya no existe, pues se lleva a escena las tres famosas obras de títeres, ¿no? Los dos habladores, La niña que riega la albahaca, un cuento popular, de toda la vida, y El misterio de los Reyes Magos, la obra teatral más antigua escrita en lengua castellana, ¿no? Y que es el regalo menudo regalo, le hace Lorca al cumpleaños de su hermana Isabelita García Lorca, nada más y nada menos que acompañado del gran escenógrafo Hermenegildo Lán, que colaboró con Lorca, de Manuel de Falla, al piano en directo, y bueno, también estaba invitado Igor Stravinsky, pero que al final, bueno, sus miedos a los viajes pues no llegó, porque era íntimo amigo de Manuel de Falla, pero sí se estrenó la música de La historia de un soldado, por primera vez en el mundo, en la casa de Lorca. Entonces yo quería homenajearlo, porque es contemporánea, ¿no? Bueno, no me voy a extender porque no es el tema, algunas de las fotografías y de los decorados que se conservan originales de Hermenegildo Lán, o el teatro maravilloso planista que conservan los herederos de Hermenegildo Lán, los actuales bisnietos, ¿no? Y que son una maravilla, de una colección de casi 300 figuras planistas, ¿no? Bien, digamos que a esta carta Fernández Almagro le contesta con el siguiente texto que nos contextualiza muy bien el momento. Dice: queridísimo Federico, tu carta última me ha conmovido profundamente. Primero, la estampa era deliciosísima. Luego, el texto era de una intuición sorprendente. Mariana no puede ser de otra manera. La historia con aparato documental no te da la razón. A unos puntos suspensivos. Salina ha vuelto de Burgos. La gente se integra en su lugar de invierno. Si no fuera, y está la clave, por eso esta foto, por Primo de Rivera, el otoño se presentaría espléndido. Acababa de dar el golpe de Estado. Y aquí traigo una foto oficial del directorio militar. García Lorca, y aquí está importante, esperaba estrenarla en el año 24, ¿no? Mariana Pineda, porque ya la tenía terminada y así sería corroborada en el año 1933, cuando Lorca viaja a Buenos Aires y a Montevideo con motivo del estreno de la obra de Mariana Pineda, pero también de La zapatera prodigiosa y boda de Sagre en el Teatro Avenida de Buenos Aires, a cargo de la compañía de Lola Membibres, la gran rival de Margarita Sirgu en la España de la época y después en el Buenos Aires de la época después del exilio, ¿no? Dice Lorca en el año 33 unas declaraciones a la prensa argentina: aunque no la primera, sí es una de mis primeras obras, se refiere a Mariana Pineda, y siento por ella una emoción de novio. Está escrita en el año 1923, probablemente 25 del todo, ¿no? Pero ya en el 24 está prácticamente acabada, que es cuando él quería estrenarla, ¿no? Este dato sería corroborado por su primer biógrafo y, de luego, la más hermosa biografía que se ha escrito de Lorca, que es la de José Mora Guarnido, porque está escrita desde el corazón y desde un contemporáneo y un gran amigo, ¿no? Hay muchísimas biografías que se pueden rastrear, algunas muy buenas, otras no tanto, pero la de Mora Guarnido, recomendabilísima, como la de su hermano, Federico Su Mundo. Para mí, las dos más bellas biografías de granadino, ¿no?
Digamos que ante la urgencia de la familia para que la representación fuera lo antes posible en Madrid, Federico argumentaba la dificultad y el gran atrevimiento por el momento histórico, ¿no? Además del coste de la producción. El contexto político no ayudaba para un posible estreno, a pesar del entusiasmo suscitado por el empresario y director de escena, Gregorio Martínez Sierra, que había sido el encargado de el primer estreno de Lorca en Madrid, en el Teatro Eslava, y donde tuvo la oportunidad Lorca de conocer a la crème de la vanguardia plástica, literaria. Cuando él llega a Madrid en el año 1919 y en el 20 pues se estrena El maleficio de la mariposa, que evidentemente, bueno, aquí tengo una imagen, se conservan dos, está de hace muy poco tiempo, de ese maleficio, ¿no? Y solo lo cito, ¿no? Es el contexto el que iba a llevar el estreno de Mariana Pineda en el año 24, pero él mismo se acobardó. Evidentemente no me extraña por el momento histórico tan tremendo de la época, ¿no? Bien. Hacemos un, digamos, descanso y nos sumergimos un poco en la vida de Mariana Pineda, ¿no? Sí, no muy profundamente por la falta de tiempo, pero se puede considerar que existe, ¿no?, que es un poco lo que yo trato en esta conferencia, un hermanamiento casi autobiográfico entre el personaje histórico real de Mariana y el propio Federico. El propio Federico se siente, ¿no?, casi un paralelo. De hecho, este dibujo maravilloso de Santiago Ontañón fue un artista muy importante de la vanguardia, poco conocido, acabó en el exilio, como tantísimos españoles, ¿no?, y recaló en Santiago de Chile, no me quiero extender mucho, pero es muy importante porque trabajó con Lorca en La Barraca, ese grupo teatral, y que yo también tengo, dicho sea de paso, un libro, el único que hay desde el punto de vista de escenografía de La Barraca, ¿no? Y él, bueno, pues era gran amigo de Federico, luego también realizó los figurines para Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín. No están o han desaparecido o alguien los tiene. Yo confío en que alguien los tenga y podamos recuperarlos, ¿no? Y este dibujo me parece muy, muy interesante, que se conserva además en la Huerta de San Vicente, en Granada, una de las casas de Lorca, ¿no? Y que, bueno, que ahí se conserva como un regalo de Ontañón a propio Federico, donde los hermana, ¿no? Porque era una obsesión de Federico hermanarse a Mariana Pineda, que murió de aquella manera. ¿Quién le iba a decir a Lorca que también iba a ser sacrificado casi como Mariana, o mucho peor, ¿no? Digamos que la infancia de García Lorca, como la de muchos niños de Granada, estuvo marcada por la gran difusión de esta figura histórica que había permanecido prácticamente inalterable desde el mismo momento de su fatídica ejecución. Me refiero a Mariana. La memoria de la heroína liberal que luchó contra el absolutismo representado, como todos ustedes saben, por el rey Fernando VII, permaneció inalterable durante décadas en el inconsciente colectivo de esta ciudad. Bueno, me refiero de la ciudad de Granada, ¿no? La figura de Mariana y su revolucionario significado atrapó desde muy pronto al corazón del poeta, y así lo reconoce en varias ocasiones, como la referida en una entrevista realizada, la anterior recibida en Buenos Aires, con motivo del reestreno de Mariana en América, en dicha ciudad. Dice Lorca: Mariana Pineda fue una de las grandes emociones de mi infancia. Los niños de mi edad y yo mismo, tomados de la mano en corros que se abrían y cerraban rítmicamente, cantábamos con un tono melancólico que a mí me figuraba trágico, un poema que luego él incluye en la obra, pero que era popular, ¿no? Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en el cadalso por no declarar. Es un dibujo de la farsa, de esa edición, que es una joyita maravillosa que tiene 5 dibujos de Lorca, ¿no? La magnitud épica de la figura histórica de Mariana, pero también su poderoso halo pasional y calado amoroso, asaltó de un modo impetuoso el buen quehacer poético de Federico y dio lugar a la escritura de este drama de emocionado romanticismo, convirtiéndolo no solo en un homenaje particular, sino en un referente icónico de la libertad de trascendencia universal. Un drama que yo siempre reivindico que habría que poner a Lorca siempre, ¿no? Pero siempre se recurre al tópico Bernarda, que está muy bien, Bodas de sangre y Yerma, ¿no?
parecería que Lorca no hubiera escrito otras cosas, cuando hay muchísimas obras todavía, incluso inéditas, por poner en escena, ¿no? Mariana Pineda fue una de las víctimas más relevantes del reinado de Fernando VII, ¿no? Tras su regreso al absolutismo cuando se produce el trienio liberal, con la intervención, como saben, de la Santa Alianza y los 100.000 hijos de San Luis, periodo de 1820 a 1923, ¿no? A partir del 23 hasta el 33, la famosa década ominosa. Lorca se centrará en el episodio, en su obra más trascendente de la vida de Mariana Pineda, la condena a muerte y su ejecución a garrote vil el 26 de mayo, como ha adelantado perdona tu nombre, no me recuerdo. Adelantado mi presentador, el 26 de mayo del año 1831, con solo 26 años de edad. Nuestra protagonista nace en Granada en el año 1804, hija de Mariano de Pineda y Ramírez, capitán de navío y originario de Guatemala, entonces la América hispana, y de María Dolores Muñoz, oriunda de Lucena de Córdoba. La temprana separación de sus padres a los 15 meses de su nacimiento y las tremendas discrepancias entre ellos dio lugar a que Mariana fuese finalmente adoptada por su tío paterno José de Pineda, una vez muerto el padre y siendo arrebatada a su madre por la fuerza pública. La esposa de su tío no aceptaría nunca a la niña, esta era la razón. Finalmente será confiada a José de Mesa y su mujer, un matrimonio bien avenido y sin hijos, que él aceptará concediéndole un verdadero hogar. El joven casamiento de Mariana, con apenas 15 años, su pronta viudez con el militar Peralta y Valle, que es su primer valedor ideológico como liberal que ella era muy joven, es la que la introduce, bueno, ella luego ya sabe introducirse sola en el mundo del liberalismo. La soledad de una madre al cargo de 2 hijos después de la muerte de su marido y los posteriores enamoramientos, sobre todo de bastantes pretendientes que tuvo, sus extrañas desapariciones o la irrenunciable lucha a unos ideales liberales hacen de su biografía un relato ciertamente romántico, no exento de misterio, y es lo que tiene también la obra de Lorca, ¿no? Esa libertad porque Lorca va más allá de la realidad histórica de Mariana Pineda, como veremos, pero nunca olvida el personaje histórico, eso es verdad. Digamos que uno de los personajes que lo vinculan con el general Rafael de Riego es el denominado fiel criado de Mariana Pineda, llamado Antonio Buriel, que había servido a las órdenes de Rafael de Riego, ¿no? Que fue detenido por Pedrosa, el denominado por Lorca el alcalde del crimen, ¿no? Que por cierto también se enamoró de Mariana Pineda, por haber llevado unas cartas comprometedoras y que le valieron a Mariana verse confinada en su casa, ¿no? Ya arrestada, ¿no? Es el principio de una implicación y complot antiliberal sobre Mariana Pineda y sus amigos contemporáneos. Bueno, aquí una fotografía, veremos algunas, son muy poco conocidas, del estreno de Mariana Pineda en el Teatro Goya de Barcelona, con los figurines y decorados de Salvador Dalí. Es muy importante, tiene muchas escenas porque fue una auténtica revolución plástica y escenográfica. Quizás no un éxito, porque solo tuvo 24 representaciones en Barcelona, ¿no? Digamos que su corta vida giró en pro de la causa liberal, como saben, siempre comprometida con la justicia o la insurrección de todo lo que significara, mejor dicho, absolutismo y en defensa del proyecto siempre constitucionalista. Será así como aparezcan en su vida nombres como Fernández Álvarez de Sotomayor, primo y militar que inspirará a Lorca el personaje de Don Pedro, amante de Mariana en la obra. Esta sería precisamente la causa máxima de su desdicha, ¿no? Y ya que su incondicional apoyo y la ayuda que le brindó para escapar de la cárcel de la Cancillería, o sea, la que está en la Plaza Nueva en Granada, hizo levantar sospecha a Pedrosa, al alcalde del crimen, y don Ramón Pedrosa, me refiero al apellido, ¿no? Figura que también será aprovechada por el granadina, otorgándole la fama de malvado, tal y como era, y que tuvo en su época, ¿no? Sin embargo, el hecho de que se erige crucial para su posterior condena, en el que se centrará ante todo Lorca, fue la confección del bordado
bueno, aquí se me había olvidado esta, imagino que conocida por el pueblo y por la gente del pueblo, este grabado de Hipólito Ylecón que se conserva en el Museo de Historia de Madrid, ¿no? El bordado de una bandera que todos conocen, que es casi ya un icono, ¿no? De una bandera que iba a ondear en el bando constitucionalista, cuando se llevara a cabo el alzamiento que se estaba preparando en Granada y en otras ciudades andaluzas contra el régimen absolutista. Sobre una tela, como ven aquí, de seda bordada en color violeta y un triángulo verde fijado, como ven, en el centro, evidente conexión universal con la francmasonería, irían las palabras prohibidas por Fernando VII, libertad, igualdad y ley. Pero tanto el fracaso de las fuerzas liberales, bueno, Carlos Marde es uno de los culpables del detenimiento, no, o de la detención, mejor dicho, de Mariana Pineda, ministro de Fernando VII, pero ya digo, el fracaso de las fuerzas liberales al mando del general Torrijos y su hombre en el desembarco de Algeciras para contrarrestar y este levantamiento liberal, por ejemplo, de las fuerzas de Manzanares en Málaga, y que fueron al final todos fusilados, como bien saben, ¿no? Dará al traste esta conspiración, y llamo conspiración entre comillas, ¿no? Mariana será traicionada y confinada a arresto domiciliario por una trama urdida por Pedrosa, que no cejará nunca en su empeño para que adelante a sus compañeros y cómplices, ¿no? Delate, mi nervio me traiciona. Tras un intento de huida, Mariana será internada en el Beaterio de Santa María Egipciaca, un convento que en las que se encerraba a las mujeres perdidas. Ya imagínense, aquellas que se salían pues, en un siglo XIX tan tremendo, tan misógeno, pues, las que se dedicaban a la política y otros menesteres, no tiene por qué ser prostitución, por supuesto, ¿no? En esto aquí sí quiero hacer un pequeño homenaje a otro dramaturgo granadino, Martín Recuerda, no sé si alguno o alguna de vosotros lo recordarán, y una obra maravillosa titulada Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca de Granada. Aquí tienen los restos, una fotografía de los años 50 en la calle San Antón, paralela a recogidas en Granada, de ahí las arrecogías, ¿no? Y que evidentemente en esas arrecogías acabó Mariana Pineda. Lo que pasa es que Martín Recuerda, en esta obra maravillosa, que es una de las grandes obras, digamos, de los años 60 y 70, que se ponían mucho en la época franquista, curioso, y que tuvo bastante problemas en exhibición. Mariana Pineda se convierte en un personaje colectivo, ¿no? Es una más de la recogida. La obra, si no la han visto, si no la han leído, se la recomiendo porque es una maravilla, porque es una crítica real al sistema de la época política, a la dictadura franquista, y evidentemente un homenaje a otra paisana suya, aunque Martín Recuerda nace en Motril, bueno, se sentía muy paralelo a Mariana Pineda y a Federico García Lorca. De ahí que pusiera esta foto, se conservan ahora mismo las paredes, pero no el convento, ¿no? Aquí vemos en otra imagen que recuperaré más adelante, Mariana Pineda vestida de monja, con ese rosario, con esa cruz abrazada, sobre la que profundizaré más adelante, ¿no? Y ese Ave María que alude al convento, y la palabra amor, que es una constante en los dibujos de Lorca. Ya veremos un poquito más adelante lo que puede significar todo esto, ¿no? Voy a beber un poquito de agua. Tras un juicio a puerta cerrada, y sin la presencia de Mariana, será condenada a muerte, sin piedad. Ciertas murmuraciones en la Granada de aquel tiempo sostenían que el jefe de la policía estaba enamorado de la heroína, y algunas escenas esenciales del drama se alimentan de este rumor, que es urdido con sutileza y elegancia por el autor. El acoso al que es sometida la protagonista por Pedrosa para intentar ganarse sus favores, y el juego emocional con la que la chantajea a recordarle la orfandad a la que quedarían condenados sus hijos si ella es ajusticiada, serían clave para un posible arrepentimiento de la rea, de la condenada, de Mariana. Pero ella no cejó y dejó 2 niños pequeños. Fíjense en este fragmento.
que le dice Pedrosa, que es una auténtica maravilla, sobre todo por lo contemporáneo que resulta todavía. Yo te quiero, mía, lo estás oyendo, mía o muerta. Es tremendo, las palabras del año 1927. Me has despreciado siempre, pero ahora puedo apretar tu cuello con mis manos, este cuello de nardo transparente, y que me querrás porque te doy la vida. Es las palabras, o sea, eres mía o te mato, ¿no? Le recuerda, por desgracia, a lo que pasa constantemente en este lugar común de violencia que hemos convertido las relaciones, ¿no? Bueno, pero aparece en el año 27. Sus hijos se los encomendará en última instancia a su confesor, José Garzón, de la que se despedirá instándole a que jamás se avergüence de su madre sacrificada por la patria y la libertad. Mariana Pineda murió en plena juventud y belleza en la granadina plaza, condenada, como se ha dicho, a garrote vil, uno de los medios para matar más tremendos que impuso Fernando VII, en la plaza del Triunfo de Granada, aquí justo, si conocen Granada, justo enfrente del Arco de Elvira, ¿no? Es el lugar ahora llamada Plaza de la Libertad, justa, ¿no?, por la condena y la muerte de Mariana Pineda. Murió en plena juventud y belleza, como he dicho. La crueldad de su muerte realizada a garrote vil fue recordada para siempre como uno de los actos más execrables e injustos cometidos en la España decimonónica. Yo me atreveré a decir por el simbolismo de Mariana en la España contemporánea. Su muerte tuvo un grandioso tono elegíaco, y al hacerlo con valentía y serenidad, tras una pausada marcha hacia el patíbulo sobre una mula vestida con un saco y un birrete de color negro. Seguramente recuerdan la serie que protagonizó Pepa Flores, una serie maravillosa en los años 80 por Televisión Española, y que la recomiendo porque se puede recuperar en una magnífica interpretación y súper emotiva, ¿no? Aparece este paseo por esa calle del Perdón, por esa puerta del Perdón de la Catedral de Granada, y es realmente emotivo cuando uno vuelve a verlo y cuando conoce ya los hechos. Yo entonces estaba estudiando en Granada y no conocía tanto, y cuando la he vuelto a ver me ha emocionado bastante, ¿no? Digamos que Mariana Pineda fue enterrada en el ya inexistente cementerio del Almengor, y hasta su último momento creyó que iba a ser liberada ella, pobre ingenua. No en vano se había preparado una confabulación para sacarla de donde estaba encerrada, dirigida por el conde de los Andes, para, insisto, salvarla en el trayecto ese que aparece hasta el cadalso, pasando por la catedral y llegar hasta la Plaza del Triunfo. Pero fracasó súbitamente sin saberse muy bien por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se atrevieron, no? Evidentemente era el miedo, ¿no? El miedo tremendo. Luego del triunfo de los liberales, apenas 5 años después de su muerte, la figura de Mariana Pineda inicia el rápido proceso de ensalzamiento y cuasi beatificación, entenderemos por qué al final, cuando sus restos son trasladados del cementerio del Almengor a la iglesia de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, que, como saben muy bien, es la patrona de Granada, y donde quedarían durante un tiempo para ser traspasados a donde están actualmente, en la Catedral de Granada, ¿no? Todo un simbolismo, ¿no?, que una liberal laica esté enterrado en la Catedral de Granada, nada más y nada menos. La catedral que, como bien sabe, iba a ser llamada a ser el panteón de la monarquía y del Imperio español, pero al final, la catedral la capital la pusieron en Madrid, pero la idea, como saben, de los Reyes Católicos y del propio Carlos V era hacerla en Granada. Qué paradoja, ¿no? Una heroína liberal enterrada en lo que iba a ser llamado el Panteón Real Español, ¿no? Paramos un momento, no me voy a detener mucho, para hablar un poco de las aportaciones plásticas a esta puesta en escena de Salvador Dalí, ¿no? Y sin detenerme mucho tampoco en la relación, porque eso daría para no una conferencia, sino para varias, ¿no? De hecho, he traído aquí mis libros que, sobre todo en el primero, en Efebos Triste, en los dos está, digamos, desde el punto de vista plástico, bien estudiado esto, ¿no? Pero por ahora no me voy a detener en eso, ¿no? La pena es que Dalí y Lorca no pudieran, digamos, compartir más, no pudieron compartir más experiencias, digamos, teatrales. Pero
en ese periplo que empieza en 1923 hasta el fin de su amistad, aunque se volvieron a ver en el año 1935 con motivo del estreno de Doña Rosita la soltera, pero bueno, ya no fue igual. Se dejaron de ver en el 28 y ya no hubo posible reencuentro, ¿no? La creación de Mariana Pineda, hasta cierto punto, es una creación de ambos, ¿no? El teatro, el drama, el texto, Lorca, y lo plástico sería Dalí, sin lugar a dudas. Pero Lorca le añadió y le ayudó a través de sus propios dibujos ingenuos, que vamos a ver, todavía un calado ingenuo, pero bastante significativos, ¿no? Digamos que una anécdota muy interesante que animó a Lorca a estrenarla en Barcelona es que se hicieron muy amigos, fueron a Cadaqués, en Cadaqués pasaron sin lugar a dudas los años más felices de Lorca con Dalí, pero yo me atrevería a decir casi de su vida, salvando las estancias en Cuba, ¿no? en La Habana, en Santiago, Nueva York, que es otra historia de sufrimiento, pero también de liberación, y desde luego en Buenos Aires. Pero nada como esa estancia en Cadaqués, porque es una visión puramente particular, creo que el gran amor de Lorca siempre fue Salvador Dalí, nunca correspondido, ¿no? Eso es casi seguro, pero ya digo que eso es otro tema, ¿no? El padre de Dalí, que era un conocido notario, gente muy bien posicionada de la burguesía catalana, bueno, pues él hace ahí una interpretación de Mariana Pineda, la lee y rápidamente se ponen las pilas y dice, esto hay que estrenarlo en Barcelona, y del 25 al 27 se crea todo este, clima, y además con la gran artista, actriz de la época catalana, bueno, y española, que era Margarita Xirgu, ¿no? Bueno, entonces estos dibujos que voy a mostrar son, digamos, una serie de dibujos lorquianos que van a intentar ilustrar a Dalí, que no conocía Granada, que no conocía la época, ya digo, desde su ingenuidad, desde su poca pericia como dibujante en la época, no desde el punto de vista estético, que da mucho más de sí Lorca, pero muchísimo más, y entonces simplemente son pequeños apuntes, pero muy significativos, algunas de las estancias, para que luego Dalí, bueno, se la llevara a su terreno. Bueno, aquí tenemos digamos, bueno, no voy a detener mucho más para detenernos al final. Muy interesante, por ejemplo, será una constante en Lorca como director de escena, no hay que olvidarlo. Lorca es escritor, Lorca es poeta, Lorca es dramaturgo, sobre todo iba para músico, también acabó dibujando, de hecho se reconoció, como vamos a ver más adelante, como pintor, como dibujante profesional. Es interesante, ¿no?, que la preocupación que tenía por los detalles en cada una de las puestas en escena, con ese concepto muy de la época, muy de la vanguardia, el concepto total del arte, un concepto wagneriano que deriva del siglo, de finales del XIX, ¿no? El hermano del poeta aporta muchos detalles sobre los distintos montajes llevados a cabo por el dramaturgo. Refiriéndose a Mariana Pineda, y quiero recuperar este texto porque es muy significativo, apunta sobre lo que Dalí lleva a escena, ¿no?, a través de esos dibujos infantilizados de Lorca, ¿no? Así, por ejemplo, cuando escribe la escena de los conspiradores, ¿no?, lo hace de la siguiente manera. Para el dibujo del segundo acto, que es aquí, de la obra, figuraba una especie de biombo de 3 paredes que representaba una habitación y que había de colocarse en el centro del escenario para que se viera a los personajes antes de entrar en el espacio escénico propiamente dicho, para que resaltara. Un recurso bastante moderno, ¿no?, de las nuevas corrientes del teatro europeo, ¿no? En fin, más adelante la contribución de García Lorca, ¿no?, al boceto, bueno, siguen, no me quiero detener en todo esto porque es muchas las citas que tengo, y entonces, bueno, pues seguimos así, seguimos viendo, digamos que si repasáramos la correspondencia postal de Federico durante estos momentos, con varios amigos, con el propio Dalí, con su hermano, con la familia, observaríamos la satisfacción que le estaba proporcionando la interpretación escenográfica. Digamos, dicho sea de paso, me permite un pequeño paréntesis, es que, claro, mi trabajo de tesis doctoral, a la que le debo 3 libros, es la escenografía y el figurinismo teatral en la obra de Federico García Lorca, en los estrenos teatrales de Federico de 1920 al año 35, ¿no? Por eso recalo un poquito, y dicho sea de paso, también mi trabajo de tesina, el primer trabajo de investigación, fue sobre Mariana Pineda, por eso me detengo un poco para que conozcan algunos detalles que son bastante conocidos en Lorca, el Lorca dibujante, digamos, ¿no?
Por ejemplo, es eso, así lo hace al saber a la hermana de Dalí, Ana María Dalí, que fue muy queridísima por Lorca y, por supuesto, Ana María Dalí se quedó prendado de la figura de Lorca y yo creo que casi enamorado, ¿no? El gozo que le produce la visión de los decorados cuando estaban hechos y los trajes que califica de maravillosos. Aquí tenemos uno de los bocetos que se conservan, de los pocos, porque se ha perdido mucho también, y que se pueden ver y recuperar y que reivindico desde aquí en el Museo del Teatro de Almagro. Si alguna vez van por Almagro, no dejen de visitarlo, hay muchos dibujos de Lorca, bueno, y hay mucho de todo, es el Museo Nacional del Teatro, ¿no? Ahí se conserva este dibujo, pero no se exhibe, porque los dibujos son muy frágiles y de vez en cuando los exhiben, ¿no? En una de esas cartas, ¿no?, que escribe a Melchor Fernández Almagro, él está entusiasmado, todavía no se ha estrenado la obra, y le dice, de nuevo voy a contar para los figurines, que no para la escenografía que la hace o la hizo finalmente Salvador Dalí, por Rafael Pérez Barrada, que es el que se encargó de los figurines del Maleficio de la Mariposa. Y aquí un pequeño homenaje a Rafael Barradas, porque fue un pintor uruguayo que falleció en el año 1928, en su retiro ya a Uruguay, el gran introductor de la vanguardia plástica en España y el codificador plástico de pintores como Salvador Dalí, Rafael Maroto, grandes pintores de la vanguardia y entre ellos Lorca. Sin Rafael Pérez Barradas, la vanguardia en España no hubiera sido la misma, ni siquiera Lorca, ni siquiera Dalí, ni siquiera Maruja Mayo. Bueno, podría decir una lista que ahora no viene al caso, a través de sus tertulias en Madrid, luego en Barcelona, en los hospitales de Llobregat, donde hacían las tertulias. Bueno, es ese pequeño homenaje, estos 7, hay 7 figurines, 7 dibujitos que se conservan en el archivo de García Lorca, ahora en Granada, antes en Madrid, y reivindicar a Rafael Pérez Barrada, porque cuando Lorca va a Montevideo en el año 34, pues le rinde un homenaje en el cementerio del Buceo, ¿no? Y le hace un panegírico que es una auténtica belleza, ¿no?, en honor, donde le dice, qué pena, vengo a arrepentirme aquí, Rafael, delante de tu tumba, más o menos, estoy glosando, lógicamente, cuando en España fuimos tan crueles contigo, no te comprábamos obra y te dejamos morir de hambre, ¿no? Él habla metafóricamente, pero realmente regresa a Buenos Aires y le hace unos retratos maravillosos, Rafael Pérez Barradas a Lorca, de modo clownista, ¿no? Él inventa dos ismos pictóricos en España, uno el vibracionismo, que es una reinterpretación del futurismo y el cubismo de origen ruso, y el clonismo, de clown, de payaso, ¿no? Bueno, yo lo recojo en uno de mis libros. Ese es un mundo realmente muy desconocido y apasionante. Fueron grandes amigos, pero bueno, al final la vida derivó para uno. Por eso lo he traído, ¿no? Pero fijaros, digamos que quedó fotografías desconocidísimas del archivo de Margarita Xirgu en Barcelona, en Vic, no, bueno, una población cercana a Vic, fotografías que poco se conocen. En la época que se realizan los decorados, porque se han perdido muchos dibujos, se han perdido fotografías, pero estos son realmente prodigiosos, porque Lorca y Dalí eran están muy al día de la vanguardia, del arte de su tiempo, ¿no? Y había dos pintores que les interesaban muchísimo, Giorgio de Chirico y Alberto Savinio, ambos son hermanos. Giorgio de Chirico, el gran pintor de la pintura metafísica, y Alberto Savinio también, un gran teórico también, muy, muy, muy interesante, porque él codifica el concepto estético de San Sebastián. Por ahí no me voy a extender, porque ya digo que eso requiere otra conferencia, que es la relación estética entre Lorca y Dalí, ¿no? Y entonces la inspiración de Dalí para los decorados son Giorgio de Chirico, sin lugar a dudas, Aquí tienen dos fotografías, aquí tienen dos imágenes, un poco al azar, de Chirico, ¿no?, que era fascinante a través de una revista que coleccionaba Dalí, llamado Valori Plastici, y que leían Lorca y Dalí. Esto es muy interesante porque se conoce muy poco, se glosa poco, ¿no? Pues aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Por apuntar, lo que me había quedado antes pendiente, la pena de la ruptura de Lorca y Dalí fueron muy trágicas, ¿no?, a nivel sentimental sobre todo, pero también a nivel de la creación, porque sin ese distanciamiento no se hubiera hecho, probablemente se hubiera hecho, pues quizás el gran hallazgo
de conjunto de la puesta en escena del teatro de Lorca, ¿no? Que hubiera sido la obra Lola la comedianta, una obra que muy poca gente conoce, que yo sepa nunca se ha llevado a escena de forma oficial, fíjese que le digo, estamos hablando de Lorca, y que tenía previsto musicar Manuel de Falla, escenografía de Salvador Dalí y texto de Federico García Lorca, pero no hubo entendimiento, distanciamiento de Dalí. Lorca, por otra parte, creo que don Manuel de Falla tampoco hubiera estado por la labor, porque era una persona muy conservadora y Dalí era bastante loco, vamos a decirlo, loco entre comillas, con todo el cariño del mundo, ¿no? Digamos que aquí, digamos, tengo una buena crítica a la recepción de la obra, ¿no? No me voy a extender mucho, por eso pongo esta obra, esta fotografía, que es de la más conocida de Mariana Pineda, más reproducida también, ¿no? Corresponde al acto segundo, y la crítica catalana pues se volcó mucho con digamos, el estreno de Mariana Pineda, y fue, bueno, recibo críticas positivas y también negativas, ¿no? Pero uno de los grandes críticos de la época, Sebastià Gaig, que también fue amigo, quizás el más importante de los críticos de arte de la España de preguerra, y yo me atrevería a decir que de posguerra también, porque él anduvo aquí, es uno de los grandes críticos, pues hace una crítica elogiosa sobre todo de lo plástico, ¿no? Más que de lo textual. Recupero unas palabras, dice: miren más o menos esta obra, intentemos, digamos, proyectar estas palabras. Este decorado contiene latente toda Andalucía, una Andalucía intuida, adivinada, presentida por un hombre que no la conoce, Dalí. Doble valor, pues este decorado sabe evocar todo un ambiente, toda una época, toda una geografía. Está lleno de sugestiones literarias. Toda esta literatura lírica, sin embargo, no es sino un vasto pretexto, una inmensa excusa para una serie de relaciones pictóricas y de dimensiones plásticas. Bueno, es un fragmento de una crítica realmente apabullante desde el punto de vista plástico. Estamos hablando de Gaig, que ya digo que es uno de los referentes de la crítica plástica de aquellos años, ¿no? Bueno, aquí una foto real también del Teatro Goya de Barcelona, de la escena del segundo acto, también otra fotografía poco conocida, poco reproducida, que se conserva en la Fundación García Lorca de Granada. Bueno, ahora Centro García Lorca. Bueno, vamos a levantar porque hay mucho. Si acaso, unas palabras, a la vez aprovecha Lorca su faceta que me ha llevado toda mi vida de investigación, o gran parte, que es su labor como pintor. Vamos a llamarlo como dibujante, ¿no? Porque la pintura es una cosa como más, no digo superior, pero bueno, requiere más pericia, de decirlo de alguna manera. Lorca es un poeta, pero que le atrae mucho la pintura desde siempre, desde que era un niño dibuja, se conservan dibujos que no están reproducidos todavía, ni siquiera ningún catálogo por ahí, que se conservan en la Fundación, se han expuesto algunos. En el año 27 también hace una exposición en la Galería Dalmau de Barcelona. Las Galerías Dalmau eran las galerías de arte más importantes de España, donde habían expuesto pues desde Picasso hasta, por poner un nombre relevante, hasta Francis Picabia, un artista hispano-cubano que triunfa en París, en el París de la vanguardia, dadaísta, bueno, y que interesaba mucho a Dalí y también, por supuesto, a Federico García Lorca, ¿no? Y también se habían hecho exposiciones de Kandinsky, de Paul Klee. Estamos hablando de la esencia de la vanguardia y, por supuesto, del más querido de los pintores para Lorca de la época, que es Joan Miró, ¿no? Otro catalán universal. Entonces, realiza una exposición que es en esta, expone 24 dibujos y los vende todos. Es verdad que no es que hubiera un poco de trampa, es que se los compra a sus amigos, pero los vende. Y a él le encanta verse tratado como pintor, y además le dedican unas críticas maravillosas, Sebastián Gaig, bueno, y otros más. Críticas que incluso se transportan a Madrid, ¿no? En fin. Y eso le encanta, porque le encanta verse tratado como un pintor. Empieza a escribir cartas a la familia, a Jorge Guillén, bueno, y está feliz. Lorca hizo dos exposiciones en su vida, la de Barcelona, en Galería Dalmau, y otra en Huelva, colectiva, ¿no? Donde expone con otros pintores, y tuvo allí la suerte de encontrarse con Pepe Caballero, José Caballero, un pintor
uno de los pintores más importantes del surrealismo español, que luego colaborará con la Barraca y se encargará de los decorados y escenografías de Bodas de Sangre en su estreno del año 35 en Barcelona. También decorará, digamos, o pintará el famoso la elegía por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Digamos que, bueno, por eso he traído estos dibujos. Ya digo que sobre todo el libro de Febos Tristes, ¿no?, recoge todo este tema de la temática de dibujo, que ya digo que me ha llevado pues muchísimos años de trabajo, de investigación, de recopilación, y que, bueno, al final, pues eso, han quedado ahí, porque ya digo que es una obra de Lorca que no se conoce, que se reproduce poco, y que yo reivindico también por mi faceta de historiador del arte, que es lo que soy, en lo que me he formado. Bueno, me he formado en más cosas, pero sobre todo en historiador del arte. Los hallazgos plásticos de Lorca son realmente muy relevantes, ya digo, pero eso es otra conferencia, es otra historia, pero yo lo pongo en conocimiento, sobre todo porque es contemporánea del estreno de Mariana Pineda. ¿Vale? La obra del granadino sufrirá en el buen sentido de la palabra un periplo por España, en Madrid sobre todo, donde tiene un éxito relevante, casi más que en Barcelona, Granada, por supuesto, y bueno, veremos alguna más, y pasaremos a la tercera parte de la ponencia, ¿no? Y Oviedo, por ejemplo, ¿no?, donde entonces el joven escritor Gonzalo Torrente Ballester, recuerdan de él que fue premio Cervantes, un gran escritor ya injustamente olvidado, pues hay una crítica maravillosa, ¿no?, de la estancia de Lorca en Oviedo y la representación de Mariana Pineda. Ya digo que esto es bastante desconocido, ¿no?, pero donde tiene el gran éxito el granadino. Se reestrena la obra el 12 de octubre del mismo año en el Teatro Fontalba de Madrid. Bueno, todo el encargado de subir el telón de la capital de España, de mano nuevamente de Margarita Xirgu, ¿no? Rafael Alberti, gran amigo de Lorca, en sus imprescindibles memorias de la Arboleda perdida, ¿no?, tanto el primero como el segundo de los volúmenes, bueno, recoge muchas anécdotas, ¿no?, y ratifica, ¿no?, todo lo dicho hasta ahora. Él acudió al estreno, ¿no?, de Barcelona, también al de Madrid, ¿no?, y bueno, y recupera esa intención primigenia de estrenar en el 24 y el miedo a estrenarla por la dictadura de Primo de Rivera. Pues lo estrena nada más y nada menos que en el Teatro Fontalba de Madrid, y hay algunas fotos, ¿no? Esta es una de ellas que se conserva en el Centro García Lorca de Granada, ¿no? Curiosamente, en el teatro, que poco después, fíjense, se estrena La Lola se va a los puertos, de los hermanos Machado. Ya estamos al final de la dictadura, que aparecen con el dictador y José Antonio, su hijo, como que se podía ya, digamos, ya está decayendo, ¿no?, está a punto de caer en la dictadura. Pero es una confluencia, ¿no? Digamos que aquí, bueno, creo que esto lo voy a... Bueno, son palabras de Rafael Alberti que ya he dicho, no la voy a glosar de nuevo ni la voy a citar, y que apuntaba precisamente estas dos últimas fotografías. A ver, que no me pierda. Sí. Uno de los críticos más prestigiosos de aquellos años en España, críticos de teatro, Enrique Díaz Canedo, le obsequió una de las alabanzas más importantes, ¿no?, incidiendo especialmente en su innovadora concepción plástica y puesta en escena. Enrique Díaz Canedo es el crítico de teatro por excelencia de la España de la época, que luego en el exilio mexicano, bueno, formó a muchísimos críticos teatrales, y que sus compendios críticos son una joya de la literatura dramática crítica del siglo XX español, ¿no?, y donde compara nada menos la puesta en escena a la concepción plástica de Picasso. Esas son palabras mayores viniendo de este. Bueno, aquí tenemos una reproducción muy conocida, bueno, aunque no exhibida, mucho se conserva en el Museo del Prado, pero vamos, juro que no la he visto. Bueno, ya saben que muchas de las obras del Prado no se pueden exponer porque no hay espacio, hay otras obras, y esta es bastante relevante porque recoge el momento de despedirse para la muerte en el convento de Santa María Egipciaca. La conclusión positiva es que finalmente García Lorca es considerado como el único escritor rigurosamente moderno que haya escrito teatro histórico. Mariana Pineda murió allí donde se representó
la obra, el siglo XIX, literario y escenográfico, una perfecta conjunción de teatro y artes plásticas. Quizás fue osado por parte de Lorca mirar hacia el pasado español y rescatar uno de los hechos históricos más relevantes y repudiables, ¿no?, de nuestra historia contemporánea, con el riesgo de que suponía enfrentarse a su soledad en su incomprensión, por lo recuperado años después por algunos autores sobre el XIX, se reiteraba en el tópico y en el conformismo, ¿no? Hay una serie de críticas de diarios que no voy a citar, simplemente, bueno, esta foto me parece testimonial, porque fíjense que Lorca solo pudo tener la oportunidad de ver una obra estrenada suya en Granada, en vida de él, y fue... Es que son como, todos son como confluencias, como, digamos, como sincronías, ¿no? Mariana Pineda, muerta en Granada, Lorca, asesinado en Granada. La única obra que se representa en Granada oficialmente es Mariana Pineda. Son todo sincronías en Lorca, podemos buscarla y hay cientos de ellas, ¿no? Por eso me parece una fotografía muy significativa, donde aparecen algunos de los personajes, bueno, relevantes: Margarita Sirgu, Manuel de Falla, el padre de Lorca, Emilia Llanos, la grandísima amiga de Lorca, ¿no?, enamorada también de Lorca, se enamoraba a todo el mundo, y su prima Aurelia, ¿no? Su prima Aurelia. Quería destacarla, que es esa chica que aparece aquí con el sombrerito, tan moderna ella, ¿no? Porque quizá perdimos, esperemos que no, que alguna vez se pueda recuperar. Solo tenemos un acto del sueño, el sueño de mi prima Aurelia, que es una joya. Si el primer acto es una auténtica maravilla, ¿no?, pues ¿qué sería del resto de la obra que se ha perdido o que nunca se escribió? No se sabe, no hay datos. Yo, bueno, espero que se haya perdido, y que una vez se recupere, como se han ido recuperando muchos textos a lo largo del tiempo. Entonces, por eso quería que trae esta fotografía hecha en el teatrillo del hotel, entonces ya reinaugurado por el rey en los años 20, Alfonso XIII, el Alhambra Palace de Granada, ¿no? Bueno, digamos que la obra se reestrena en tierras argentinas. Aquí tenemos dos de los nuevos figurines que hizo Manuel Fontanals. Fontanals fue el escenógrafo oficial de Lorca a partir del montaje de Bodas de Sangre en el año 33, ya hasta su muerte, ¿no? Se lo llevó a Buenos Aires y hizo nuevos figurines más acordes, con una estética más tradicionalista, digamos, más acorde con la figuración, etcétera, ¿no? Otras corrientes menos vanguardistas, pero sin lugar a dudas uno de los grandes escenógrafos de la España de preguerra, ¿no? Y por eso quería traer y recuperar estos figurines, ¿no? Bueno, aquí tengo alguna anécdota un poco, quizás la voy a citar sin leerla, no es que en una carta ya de las últimas, casi que a punto de romper, Dalí le escribe a Lorca con urgencia, ¿no? Voy a leerla, pues las palabras son: es inaudito que a la Sirgu no se le haya ocurrido que tenía que pagarme, aunque fuera un poco de mis decorados, que por otra parte han gustado a los putrefactos. Ya saben que los putrefactos es lo que en la residencia de estudiantes, Lorca, Dalí, bueno, todos estos jóvenes tan contestatarios llamaban a la tradición, ¿no? Imaginaros a Juan Ramón Jiménez, estos poetas mayores que en el fondo adoraban, ¿no? Pero estos putrefactos como algo caduco, ¿no? Ellos eran vanguardistas, eran jóvenes, y bueno, y dice, y han hecho aparecer, sobre todo en Madrid, una obra de vanguardia, mucho más de vanguardia de lo que hubiera sido con uno de Fontanals, estos, o Alarma, que era otro de los grandes escenógrafos oficialistas, ¿vale? Bueno, sí, vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque yo me enrollo. ¿Voy bien? ¿O voy a ir terminando? ¿Vale? Porque, y esto voy a pasar un poco más rápido, ¿no? Digamos que el concepto de obra teatral, ¿no?, ese concepto wagneriano que Lorca siempre quiso impregnar todas sus escenografías, todas sus puestas en escena, ¿no? Él tuvo la suerte de ver, invitados por Manuel de Falla, los ballets rusos de Diaghilev en la Alhambra, ¿no?, de Granada, vio esta evocación de Sherezade. Los ballets rusos estuvieron en Granada en el año 18, aunque fueron previamente invitados. Ya sabéis que, bueno, hicieron un periplo por toda España, estalla la Revolución Rusa y ya no vuelven, ya se quedan por Europa, ¿no? Y en España tuvieron 2 años, y dejaron lo mejor, porque fue la conjunción más maravillosa de toda la vanguardia europea, lo mejor de la pintura europea, lo mejor de la música europea llevada a escena, ¿no?, por los mejores músicos, ballet, Stravinsky, bueno,
todos los grandes que el gran mecenas de Aguilef que se arruinó llevando a escena. Bueno, pues a Granada vinieron y montaron varias obras, ¿no? Aquí tenemos en esa, digamos, esa... No hacía falta decorado porque ya estaba la Alhambra enxerezada de las Mil y una noches, ¿no? Pues allí lo vio y eso le impactó. Pero es que lo vuelve a ver en Madrid. Y además el Teatro Eslava de Madrid, el teatro de Martínez Sierra, recoge toda esa tradición y esto nunca lo olvida. El espectáculo teatral, la danza, la música, sobre todo la pintura, la escenografía, revolucionaron toda la Europa de su momento. Bueno, por eso se le queda grabado y cada puesta en escena, desde Boda de Sangre a la propia Yerma, que es una obra bastante desnuda, ¿no? A Doña Rosita la Soltera, obra, o a la propia Mariana Pineda que estamos analizando ahora, pero sobre todo en La Barraca, del que no vamos a hablar, que es donde Lorca puede experimentar teatralmente a través del teatro clásico español, ¿no? Que es otra de las grandes obras de Lorca, no olvidemos, la obra más querida para él, La Barraca, no lo olvidemos, ¿eh? Bien, simplemente quería hacer ese pequeño apunte, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, El sombrero de tres picos, ¿no? En la obra de Litricón, de Manuel de Falla, y que los figurinos lo hizo Picasso, ¿no? Y además que yo tengo que decir, porque si no reviento, algunos de ellos estuvieron en mis manos porque se conservan casi todos y otros más en el archivo de Manuel de Falla cuando empezó mi tesis doctoral y pude verlos y tocarlos, ¿no? Que para mí era algo realmente importante. Los tienen enmarcados, muy bien cuidados y con vigilantes para que no le hagan nada, lógico, ¿no? Normalmente enseñan copias, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que fijaron estos figurines de Lorca del año 30 para La zapatera prodigiosa, ¿no? Tiene una vis con Picasso y evidentemente con los vales rusos. Bien, pasamos rápidamente, digamos que, y por aquí voy a pasar, un poquito la edición para que la veamos y los dibujos de Lorca que la acompañan, ¿no? Sin detenerme mucho porque no quiero cansaros. Algunos de estos hemos visto y lo hemos contextualizado, ¿no? Este que anunciaba el cartel donde Lorca sienta a Mariana en el cadalso en digamos, escenografía imaginada, donde, bueno, esa puerta de columnas salomónicas barrocas podrían de ser las que no son realmente. Él inventa, ¿no? O recrea que sería la iglesia cercana al San Ildefonso, el arco de triunfo de la Puerta de Elvira, ¿no? Bueno, el de convento de Santa María Egipciaca, ¿no? Vale. Los dibujos, digamos, vamos a ver aquí, por eso los traía, ¿no? Porque, digamos, vamos a ver, aquí ya está, bueno. Simplemente la palabra amor, que es muy digamos, muy repetida en todos los dibujos, sobre todo en el de mujeres, ¿no? Refiriendo siempre a la soledad, ¿no? que requieren esas mujeres como Doña Rosita, como Mariana Pineda, siempre son abandonadas, unas muertas, otras abandonadas a la soledad, en la espera del amor, el que nunca llega, ¿no? Ya digo que para mí el personaje más trágico de Lorca no es ni Mariana, para mí, ni Bernarda, ni la novia de Bodas de Sangre. Para mí es Doña Rosita la Soltera, el que me produce mucha más profunda piedad y más angustia, ¿no? Ese paso del tiempo en la espera que nunca acaba de llegar y que al final, pero anuncia la muerte, o sea, que nunca llega y llega la muerte, ¿no? Que es un poco, hay una obra paralela, poco conocida, surrealista, para mí la mejor obra de Lorca teatral, que es Así que pasen 5 años, que inicia en Nueva York y acaba aquí, y que es esa constante de, bueno, les puedo contar una anécdota visionaria. La obra va digamos, del rechazo que un joven pues hace constantemente a su novia. ¿Cuándo nos vamos a casar? Cuando pasen 5 años. Llegan los 5 años, se lo vuelve a decir, y esos 5 años nunca llegan, ¿no? Y muere, lógicamente. Es lo que le sucede a Doña Rosita, ¿no? Aunque sea una obra posterior. Pero Lorca, bueno, algunas obras las tiene firmadas, otras no. Curiosamente, Así que pasa 5 años, está firmada un 17 de agosto de 1931. Justo 5 años después, un 17 de agosto de 1936, es asesinado Lorca, ¿no? Pone un poco los pelos de punta, ¿no? Parece un poeta visionario y eso se puede rastrear. Una sincronía, diría el gran Jung, ¿no? El gran Jung. Bueno, pero dicho esto, bueno, quería remarcar un poco
y los emplazo, si alguna vez van a Valdepeñas, que visiten el Museo de Gregorio Prieto, ¿no? Porque es un museo maravilloso. Fue gran amigo de Lorca, muy gran amigo, sobre todo porque era un gran pintor de la época, pero tuvieron muchas confidencias, ¿no? De hecho, hay hasta 9 dibujos de Lorca en ese museo que se exhiben sin... Y bueno, él le dedica en un lejanísimo año 1949 un libro titulado Los dibujos de Federico García Lorca. Sería el primer libro dedicado a Lorca en el franquismo, ¿eh? Son palabras mayores. Lo hace, digamos, Gregorio Prieto, que bueno, que era un poco... No, al fin estaba por ahí, oculto, sin... Y sin embargo, pues tuvo una gran relación y yo lo reivindico, ¿no? Y gracias a él, pues conservamos muchos de los dibujos que tienen que ver con Mariana Pineda, ¿no? Como los que vemos aquí, este de aquí, ¿no? Que recrea una casa, digamos, de la aristocracia granadina del 19. Esta maravillosa, bueno, muchacha granadina en un jardín, no tiene título, que podría ser una Rosita, podría ser Mariana Pineda, yo creo que más acorde con Mariana Pineda, ¿no? Y luego los otros dibujos que ilustran la edición de La farsa, ¿no? De un ilustrador de la época bastante importante, Barbero, ¿no? Que recrea escenarios de la Granada que la obra teatral Mariana Pineda alude constantemente, ¿no? Bueno, yo hice una edición de Mariana Pineda que me la encomendaron para bachillerato y para secundaria, ¿no? Bueno, donde me explayo sobre todo esto, pues digo, por si alguno tiene interés, se puede conseguir también. Y además. Bueno, aquí tenemos esta historia, aunque lo tengo en blanco y negro, existe la versión en color, pero no he podido fotografiarla, están también en el Museo del Teatro en Almagro, y es el arco de la puerta de Elvira, ¿no? Donde justamente enfrente sucede la ejecución a garrotevir de Mariana, ¿no? Bueno, es un dibujo de Giorgio de Chirico, una pintura de Giorgio de Chirico que alude a ese contexto metafísico de Mariana. O Yves Tanguy, que es otro de los pintores que les gusta en este momento, tanto a Dalí, que citan constantemente, ¿no? Y que es una referencia, además, una obra contemporánea del año 27, sí que no veía bien, del año 27, ¿no? Por poner, digamos, por contextualizar. Obras de Lorca, dibujos de estampas, para que se las envía a Dalí para que luego empieza a idear decorados, esta que he reproducido anteriormente. Otro más, ¿no? Donde aparece, bueno, este es el interior del convento, ¿no? Donde aparece el surtidor de agua, la cruz. Son muy ingenuos, muy infantiles, son dibujos realmente que parecería el dibujo de un niño, ¿no? O, bueno, aquí se vería en esta fotografía de la época, de otra de las escenas conservadas, la cruz más pequeñita y el Ave María del convento de Santa María Egipciaca, ¿no? Apuntábamos, y con esta, en la última parte voy a terminar lo antes posible, digamos que los ejemplos son muy abundantes y quedan recogidos. Digamos que apuntábamos al principio la exaltación que desde la propia muerte de Mariana Pineda ya surge como una leyenda que la persigue. Hay muchísimos ejemplos abundantes que quedan recogidos en multitud de repertorios. Me refiero a los cánticos, romances que se escribieron, hay recogidos muchísimos, no solo en Granada, en toda España y también en América, ¿no? Porque rápidamente se convierte en un símbolo de liberalismo, ¿no? Sobre todo a raíz, bueno, después de la independencia de todos los países hispanoamericanos, ¿no? Se hacen muchísimas romanzas, aleluyas, etcétera, ¿no? Que se convierte en puro patrimonio, digamos, inmaterial, ¿no? Que perdura a lo largo del tiempo. Los temas tratados son variados, ¿no? Al poco tiempo de su muerte, ya digo que se empezó a difundir con sigilo y de boca en boca la desgraciada historia de Mariana, ¿no? No es raro que con apenas 8 años Federico escuchara versos que se cantaban en las aldeas, en los pueblos de la Vega de Granada, en Fuente Vaquero y en la propia Granada, ¿no? Hubo muchos, pero hay uno de 1906 que Lorca tendría 8 años, ya se había mudado a Granada y quiere escuchar, él tenía una mente privilegiosa, una esponja que rápidamente memorizaba todos estos versos, sobre todo con el motivo del bordado de la bandera. No me voy a extender mucho, pero sí quiero leer esto, ¿no? Dice, y la heroína
de Granada, la infeliz perdió la vida por bordar una bandera en fervor de su ideología, tan solo por delito que no acabó de bordar la palabra sacrosanta de viva la libertad. Eran poemas anónimos, ¿no?, que cantaban los jóvenes y no tan jóvenes de la época, ¿no? En la Plaza del Campillo de Granada se le erige esta estatua del año 1873. Bueno, se me olvidó decir antes, pero lo voy a incluir porque tiene que ver con Rafael de Riego. Rafael de Riego estuvo en Granada durante 2 días en el año 1822. Granada, en homenaje a Rafael de Riego, le dedica una calle de Rafael de Riego, pero cuando acaba el trienio liberal, Rafael de Riego es ejecutado, vuelve la década ominosa, el absolutismo, los granadinos, pues, una vez recuperado incluso, digamos, el liberalismo, cuando muere Fernando VII, no se atreven a recuperar la calle de Riego, y de hecho no se ha recuperado. Lo digo para que lo sepan, porque es la calle Alhóndiga de Granada. Ya les digo que conozco muy bien Granada y a su gente, y esa no le van a quitar el nombre. Es una calle mítica del comercio de Granada en el centro, ¿no? Pues esa se llamaba Rafael de Riego, que antes se me ha ido el santo al cielo y que ahora al ver el monumento de Mariana del año 73 me ha venido a la memoria, ¿no? Fijaros que incluso durante el franquismo se cantaban estos versos, ¿no?, de aquella manera, ¿no? En los años 60 ya, y a finales, se podía oír cantar a las niñas granadinas esta romanza, ¿no? Marianita, declara que la vida te van a quitar, Marianita, por haber bordado la bandera de la libertad, con el riesgo que ello suponía. Bueno, esto no es invento, está recogido, es historia. Antonina Rodrigo, que es la gran especialista de Mariana Pineda en todos los sentidos, lo recoge. Ella, que sí que vivió, que es granadina y que sí que vivió aquella época, mi gran amiga Marisa, de la Universidad de Granada, que también recuerda que su madre lo comentaba, porque Granada, Mariana Pineda es un icono total, como pueden saber, ¿no? El personaje de Mariana Pineda supondrá un auténtico antecedente reivindicativo que se desarrollará con profundidad en sus posteriores figuras femeninas, ¿no? En ella se codifican el amor, la libertad, que son 2 pasiones esenciales que suelen acabar con la pugna de la muerte. Recordemos en este sentido la novia de boda de sangre, Yerma, o Adela, la hija menor de Bernarda Alba. Mariana quedará bien definida como una protagonista que se distingue bien su papel de enamorada, de enamorada, un momentito, me he ido para ahí, de enamorada, y su compromiso político. Una fijación en el amor será la consecuencia de la búsqueda de la libertad. Yo creo que aquí vamos a concluir, pero en el terreno más importante, digamos, la aportación también más arriesgada, ¿no? Federico insiste en que Mariana se entrega al amor por el amor, mientras los demás están obsesionados por la libertad. Son palabras de Lorca, ella resulta mártir de la libertad, siendo en realidad, según incluso lo que se desprende de la historia, víctima de su propio corazón, enamorado y enloquecido. Es una letra escrita a sus padres, ¿no? Lorca tiene la conciencia tranquila porque cree que ha cumplido con su deber de poeta y dramaturgo al dedicar una obra a la gran heroína granadina, y lo ha hecho poniendo una Mariana viva, cristiana y resplandeciente de heroísmo frente a la fría, vestida de forastera y libre pensadora de pedestal. Esa canonización, insisto, son palabras de Lorca, no son mías. Y si tiene que elegir entre las 2 personalidades de su protagonista, no duda que se decantará siempre sobre... Aquí sí viene esta diapositiva, se cantará siempre sobre la mujer enamorada y lírica frente a la mujer política y belicosa. Una acepción, esta última, que tampoco abandonará del todo. Digamos que hay una intersección de ambas, ¿no? Lorca se ha cuidado de acudir a la tradición romántica y popular que existía sobre la heroína, confeccionando un personaje esclarecedor que deambula entre la leyenda y la historia, dando lugar a una mujer más auténtica, femenina y, sin embargo, desamparada.
Aunque el granadino se ha basado para escribir su drama en situaciones y personajes de la época, bueno, quería hacer una pequeña paradita, ¿no? Y es, digamos, la omnipresente cruzado de manos a modo de ecce homo, que tienen sus personajes, sobre todo femeninos, ¿no? Bueno, hay una tradición, que son las dolorosas granadinas muy especiales, como esta de José de Mora, que es muy venerada en Granada, en el año del siglo XVII, una de las grandes hallazgos, y que Lorca tenía especial predilección por la iconografía religiosa, insisto, otro tema para tocar aparte, que estaba obsesionado, ¿no? Pero que repite en sus dibujos, ¿no? Ya digo que no concede mucho importancia a la historia o a la España absolutista de Fernando. No contextualiza, no le importa la contextualización. Le da igual que haya un anacronismo. Por ejemplo, Torrijos, este famoso cuadro que todos conocen, ¿no? Fue fusilado, fue fusilado después de la muerte de Mariana Pineda. Sin embargo, ella lo incluye dentro, Lorca la incluye dentro de la obra de Mariana Pineda, ¿no? Da igual, poetiza, digamos, el momento, ¿no? Con lo cual concluye, poetiza la historia, y su interés residirá sobre todo en la trascendencia que adquirirá dentro del desarrollo literario, que es lo que a él realmente le interesa. A pesar de que el centro de atención del personaje de Mariana es la pasión amorosa, llama especialmente la atención el quebrantamiento del papel tradicional adquirido ante la ascensión caracterizada y adjudicada tradicionalmente al hombre en el marco normativo de una época especialmente misógena, como he dicho, el papel de la mujer, ¿no? Aquí la realidad histórica se adelanta casi un siglo a la propuesta de Lorca. Si bien el autor nunca olvida ese rol político de la heroína, esa transgresión, podemos llamar o anteceder feminista, se manifiesta perfectamente a lo largo de todo el texto dramático, una peculiaridad que desarrollará con contundencia en sus posteriores personajes de mujeres. Aquí sí, ¿no? Un halo profundamente, digamos, humanista embarga la obra del escritor granadino, acentuado especialmente a su protagonista Mariana, ¿no? Fijaros que el último verso puesto en boca de la heroína dice: amor, amor y eternas soledades, ¿no? Un doloroso lamento en su completa renuncia que el autor hace coincidir semánticamente con las últimas palabras de Cristo en la cruz, antes de la expiración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, enfatizando el acto de martirio. De alguna manera, Lorca nos exhorta a buscar una filiación entre ambas figuras cuando en el día del estreno se refiere a Mariana como el cordero abandonada de todos, en una clara referencia al Cordero de Dios, al Agnus Dei. Por tanto, el patíbulo ante el que sucumbe la condenada puede ser entendido metafóricamente como una proyección del Calvario, como sucede en el poema de La pena negra de Soledad Montoya, que es una bajada del Calvario, pero esta vez por el Sacromonte, ¿no? Toda una metáfora sobre el martirio, ¿no? De hecho, aquí la traigo a Soledad Montoya, este maravillosísimo dibujo, de mi punto de vista, de Lorca, que tiene de nuevo las manos de los ecce homos barrocos, de tradición barroca española, especialmente los granadinos. Aquí tenemos el famoso de Juan de Juanes, ¿no? Ya nos hemos referido más arriba a las declaraciones hechas por la prensa local del día de estreno en Granada, cuando reivindica el personaje como viva y cristiana, convirtiéndola en un paradigma contemporáneo de la heroína católica. De alguna manera, los granadinos habían glorificado la figura de Mariana Pineda desde el mismo momento de su muerte, convirtiéndola en una suerte de mártir y santa. A lo largo del tiempo, lo único que hizo Lorca fue certificar literariamente esa gracia popular de la que ya gozaba su paisana. No en vano, 6 años después de su ejecución, las Cortes Constituyentes aprobaron una propuesta presentada por los diputados de Granada en la que pedían la celebración de una fiesta anual el día de la muerte de la heroína, un 26 de mayo, que afortunadamente ha recuperado Granada y es día de fiesta en Granada, ¿no? De alguna manera los granadinos asumieron la inscripción de Mariana en la lista del santoral cristiano, enterrada está en la catedral. No debe extrañarnos entonces que sus restos mortales, insisto, fueran de la Basílica de la Patrona a la Catedral de Granada. Mariana Pineda se convierte en una mártir del liberalismo cristiano y los granadinos acuden cada aniversario a presentar los respetos ante su tumba mediante esa procesión cívica,
Así lo invocan los textos oficiales de la época. El joven Federico no olvida que toda esta parafernalia procesional que a él le encantaba en torno a Mariano forma parte de esa idiosincrasia particularmente granadina que hunde sus raíces en la Granada contrarreformista y barroquista de la más tradición y que supone un revival religioso marcadamente popular. Son, por tanto, los principios cristianos los que amparan el modelo del liberalismo político de la joven. Quizá por ello resulta altamente significativas las palabras del dramaturgo cuando rechaza con contundencia en una carta del año 24 dirigida a su familia que el éxito que pretende de la puesta en escena de su Mariana para el año 27 después sea únicamente de calado político. No quiere eso, ¿no? El éxito de la obra, dice Lorca, me ha convencido de que no es ni debe como quisiera don Fernando, se refiere a don Fernando de los Ríos, su cuñado, que luego fue ministro de Instrucción Pública en la República. Ser político, pues es una obra de arte puro, una tragedia hecha por mí, como sabéis, sin interés político, y yo quiero que su éxito sea un éxito poético. Fijaros que lo dice Lorca y son muy importantes sus palabras. Es evidente que es un acercamiento evangélico y cristiano a la lectura de la obra. No es ninguna osadía, ya que en ello radica la profunda legitimidad del personaje y su proyección sacrificial, que además le correspondió también a él, ¿no? El tema de la religiosidad en Lorca es esencial. Ya digo que eso es otro tema, que no entramos porque es la mayoría de la obra de Lorca no se entiende sin su profunda religiosidad, desde la heterodoxia, cuidado, nunca desde la ortodoxia. ¿Acaso García Lorca tenga la intención de escribir una suerte de hagiografía, de ahí la palabra del título, laica de su conciudadana más querida y con ello contribuir personalmente a la creación de un icono femenino del liberalismo y su lucha contra cualquier tipo de totalitarismo? El relato de la pasión y la muerte de Mariana ofrece una pista sobre el romance popular que el autor divide en 3 estampas, fíjense, y creemos que se debe tener en cuenta la tradicional acepción concedida a este vocablo cuando se refiere a estampa con figura religiosa o con imagen de devoción. Recuerden los recordatorios de las comuniones, mantenida prácticamente hasta nuestros días. El propio autor declara en este sentido que su intención fue, y cito a Lorca de nuevo, escribir un drama ingenuo como el alma de Mariana, en un ambiente de estampas querido por mí, utilizando en ella todos los tópicos bellos del romanticismo. Recordemos que la edición publicada en 1928 contenía 4 dibujos, que lo hemos visto, precisamente llamadas estampas, ¿no? Y en ellas habíamos comentado que la imagen religiosa resulta incuestionable. Resulta incuestionable. Nos referimos sobre todo a la tercera estampa y última, ¿no? Mariana blande un crucifijo al que se aferra como un único consuelo ante la inminente ejecución. La protagonista parece estar preparada para iniciar su particular Via Crucis, camino del Calvario, del cadalso. Mariana Pineda supone la proclamación rotunda de la libertad, no solo política, sino también femenina, frente a la negación del hombre a la sociedad en general de su tiempo. Si la obra pretende proclamar, por una parte, la naciente soberanía nacional como concepto político, democrático, moderno, esta no puede realizarse sin la fuerza del amor. A modo de INRI, parece inscribir Lorca la palabra amor en el citado dibujo que ven aquí, y así lo proclama su protagonista. Yo soy la libertad porque el amor lo quiso. Muchas gracias.